Señal directa. 7 de la mañana con 47 minutos. Estamos de regreso y ya le adelantábamos la presencia en este espacio ante los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en el foro de Canal 44 de Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Augusto, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Igualmente, Belén, buenos días. Sonia, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Descubrimientos cotidianos de fosas clandestinas, incremento en el número de homicidios dolosos, en la cantidad de autos robados, de casas habitación saqueadas y de viandantes asaltados, más los desaparecidos que no dejan de ser una sombra sobre el aparato de justicia y el robo de combustible a Pemex, es decir, otro robo a todos. En consecuencia, la percepción de inseguridad se elevó, según el INEGI, 8 de cada 10 tapatías y tapatíos se sienten inseguros. Y en medio de todo esto, el resto, lo que debería ser el centro, y lentamente se corre al margen. Cambiar de gobernantes, enfrentar el inicio de clases, y digo enfrentar porque para muchísimas familias el gasto que acarrea renovar el ciclo anual del maravilloso mundo de la educación es una lucha. Sortear la palpitante crisis económica agresiva de a poquito con su inflación hormiga, apuntalar la democracia y, aunque parezca menor, hacernos a la idea de que no podemos, no debemos escaparnos de participar en lo que nos es común. La noción de cogobernar es no solo una exquisitez de la civilización, sino una de las tablas que quedan para salvarnos del caos que cada día nos acecha más cerca. Y entonces, ¿qué hacemos primero? O como se dice coloquialmente, ¿a qué le entramos antes? Sin duda propongo a poner los cimientos de la paz que nos urge y no es la de los sepulcros. Volver a experimentar que la ciudad, los barrios, que el campo y los pueblos nos pertenecen y hacer valer otra vez la libertad de tránsito, para caminar sin el agobio que es mirar con sospecha a cualquiera que se nos cruce, con miedo, para salir de la casa con el pensamiento puesto en lo que sea que nos toque, estudiar, crear, comerciar, mercar, trabajar, sin tener que dejar al espacio de la fe el cuidado de nuestro patrimonio. Despreocuparnos de que el automóvil sea hurtado, de que en el camión seamos violentadas, violentados, quedarnos ciertos de que nuestros hijos están seguros en la escuela, en la universidad, y que si deciden ir a pie a donde quieran, nadie los va a agredir. Y más todavía, la paz que nos surge incluye confiar en los gobernantes, en los servidores públicos, saber que harán siempre aquello a lo que se comprometieron sin subterfugios, y que cuidarán lo que es de todos y lo dedicarán al bien de todos. La paz añorada, no únicamente como ausencia de violencia, sino como certeza en la sociedad y confianza razonable y a priori entre todas y entre todos. A estas alturas del siglo XXI, luego de tanta experiencia acumulada respecto a lo que la clase política piensa sobre las prioridades de las y los ciudadanos, luego de tanto presupuesto público dilapidado para, según eso, darnos seguridad y muchas otras cosas, por ejemplo, educación de calidad, por ejemplo, cobertura universal de salud, por ejemplo, combate a la pobreza, por ejemplo, un medio ambiente sano y un etcétera de, por ejemplo, para llenar una enciclopedia. Luego de la aventura republicana que ya acumula 2 siglos, supongo que ya aprendimos que a lo que deseamos debemos provocarlo, porque no saldrá así como así de los palacios de gobierno, del federal, del estatal o de los municipales, tampoco de las casonas legislativas y de las del poder judicial, de las que emana nomás un lamento. A nosotros que nos esculquen. De entrada, podemos valorar lo que desde el gobierno luz, el de López Obrador, porque ahora el gobierno sombra es el de Peña Nieto, se ha dicho sobre el hórrido clima de violencia en el país. Bien poco. Y quizá es entendible, no se trata de revelar las estrategias y las tácticas de que se valdrán para prevenir y contener. Sin embargo, llama la atención la poca relevancia, al menos públicamente, que le merecen los números de guerra que dan cuenta de la inseguridad, según publicó el INEGI el 30 de julio pasado. En 2017 se registraron 34.174 homicidios, 25 por cada 100,000 habitantes, que es muy alto, contra la tasa de 20 en 2016.
En Jalisco, en 2008, hubo 542 homicidios. Cada año fue incrementándose la cantidad hasta llegar al pasado 1,542. Y son cifras preliminares, aclara el INEGI, porque aún no finalizan los procesos estadísticos. El triple en 10 años. Ya lo sabemos, la nítida impunidad se ha fortalecido. En el mismo lapso, en el Estado, pasamos de una tasa de 8 asesinatos por cada 100,000 habitantes a 20. Y quizá algo de alivio produzca pensar que estamos por debajo de la media nacional, pero está la invitación a considerar que la situación tiende a empeorar. Nuestro vecino Colima llega a 113 asesinatos por cada 100,000 habitantes, Nayarit 36, Guanajuato 38. De acuerdo, los datos apuntan a que la prudencia es necesaria al declarar, y el problema es muy complejo. Pero esa prudencia no debería impedir que quien detentará el poder arropado por una masa que a ojos cerrados confía en él, con el Congreso de la Unión de su lado, se arriesgara a tranquilizar a sus gobernados, por lo menos al poner en su agenda en lugar destacado el tema. No ha escatimado gestos, sonrisas y palabras de cordialidad para el mundo de la economía globalizada, para el presidente de Estados Unidos, para José Antonio Meade, para Carlos Slim e incluso para Peña Nieto. Y bien poco para los millones que sufren la violencia, que han tenido que cambiar sus hábitos, que gastan para protegerse ante las omisiones de las autoridades, para los que son o fueron extorsionados o son o fueron víctimas directas o indirectas de toda la gama de crímenes que hoy ineludiblemente están en el panorama de México. Bien poco, apenas anuncios administrativos. Que Peña Nieto colabore con él para pasar la iniciativa de creación o recreación de la Secretaría de Seguridad Pública, para que esté en funciones desde el día en que él tome posesión. El inicio hoy en Ciudad Juárez de los foros de pacificación con los que recorrerá distintas sedes, menos en los estados más violentos: Tamaulipas, Colima, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Foros para esbozar el plan de seguridad del que se vendrá durante su administración. ¿Qué dicen de esto las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la postura de López Obrador ante la ley de seguridad que yace casi inerte en el escritorio del presidente? En los foros de pacificación tendrán algo que decir las policías locales tan vilipendiadas por el actual gobierno federal, tan en peligro. Sin duda es importante pensar en pacificación, pero al mismo tiempo actuar para contener a los criminales, contener la pérdida de territorio a manos de mafias que gobiernan, contener para erradicar el narcomenudeo, contener para que los delitos comunes dejen de ser componente de la vida diaria, contener para que el Estado de Derecho sea viable una vez más y entonces reparar el tejido social y la confianza y entonces la paz. No podemos estar solo en el festejo por la calidad de nuestra democracia electoral y en la celebración porque al fin López Obrador gobernará, o a escala de Jalisco, porque por primera vez encabezará el Ejecutivo alguien no tutelado por el PRI o por el PAN. Mientras tanta satisfacción hay en la clase política, la amenaza del crimen ensombrece la rutina y los cadáveres se acumulan para recordarnos que su muerte exige culpables que parecen nadie persigue. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Un tema sin duda fundamental durante los últimos sexenios y, por supuesto, como ya lo decías, a la expectativa de cuál será la estrategia que lleve a cabo el próximo mandatario. Y aquí en Jalisco, Augusto, con estas fosas que siguen apareciendo cadáveres al interior de las fincas, un problema de inseguridad que tampoco han podido frenar las autoridades, mucho menos explicarlo, y que de alguna manera está vinculado también a otro de los grandes temas, el de los desaparecidos, en el que hay que decirlo, ahí sí el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o el que será el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, va perfilando ya algunas líneas interesantes. Por cierto, hoy inician en Ciudad Juárez estos foros de discusión, Augusto. Sí, estos foros de pacificación, y sí, bueno, el descubrimiento en el área metropolitana de fosas clandestinas. Primero, la señal ominosa de esos cadáveres abandonados en casas, asimismo abandonadas, pero ahora fosas clandestinas que se comienzan a correr al centro de la ciudad, fosas clandestinas que ya no están en el campo, que ya no están lejos, que no están en las barrancas, con ese descaro y merced a la impunidad
que se ha propiciado tan flagrantemente, ahora se vuelven parte cotidiana de la vida en algunos barrios. Y la sospecha, sí, tantos desaparecidos, ¿a cuántas fosas clandestinas corresponderán? Y el problema adicional de la falta de personal para poder hacer los exámenes de ADN correspondientes y, lo más importante, la credibilidad o la poca credibilidad que hay en torno a los resultados que se han ofrecido por parte de la autoridad. Así es, bueno, 1,542 asesinatos en 2017, más o menos 3 cotidianos. ¿Qué instituto de ciencias forenses está listo para hacer el trabajo correspondiente, no solo de identificación y de evaluación de qué fue lo que sucedió, sino la antropología forense, cómo sucede el crimen, en qué condiciones, qué hay alrededor para poder empezar a combatirlo? Sí, las capacidades institucionales de los 3 órdenes de gobierno para combatir la delincuencia están puestas en vilo. Ojalá estos foros de pacificación vean el todo, no solo el contenido ideal para buscar un modo de vida, sino esta contención que es urgente, porque todos los días estamos enfrentando una violencia que primero debemos contener para entonces ponernos a pensar en la paz a la que debemos aspirar. Y figuras que no existen en nuestras instituciones y acciones que no existen y que tendrán que darse esos pasos, ¿no? Vemos, por ejemplo, las dificultades que hay para integrar una comisión de la verdad, este tema que toca Belén acerca de los exámenes de ADN, no hay personal, ni siquiera se realizan porque no hay ni las herramientas ni los recursos para que esto se lleven a cabo, ¿no? Así es, y empezar a dictar una política de persecución criminal donde pongamos prioridad a los fenómenos delictivos y su combate y no solo al delito uno por uno, que eso ya nos rebasó. Augusto, todo un tema, no lo dejamos, por supuesto, tendremos oportunidad de retomarlo en otras ocasiones. Mientras tanto, te agradecemos como siempre tu presencia, un gusto saludarte y escucharte. Gracias, al contrario, el agradecido soy yo, Belén, Sonia, buenos días a todos, buenos días a todas. Gracias, Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Hacemos una pausa brevísima, regresamos para hacer un recorrido por la información nacional e internacional más importante de las últimas horas.